imperdible esta oportunidad porque ellas pueden preguntar, pues, en el video lo observan y si tienen dudas ahí ya no pasa nada. Claro. Se ve docente de acompañamiento académico de la DAAS, como yo también le había explicado, Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, y mi función fundamental en este caso es poder acompañarles en todos los requerimientos que tengan que ver con ese concepto que está arriba que dice producción de texto. Es decir, cuando yo tenga que escribir un informe, cuando tenga que escribir un ensayo, cuando tenga que preparar un texto de expresión oral, un video. En este caso, dentro de la contingencia, obviamente, puede ser que les toque preparar un video en alguna asignatura. También les puedo asesorar en ese ámbito. Y en la medida que vayan requiriendo algunos trabajos, tanto desde el punto de vista de la profesora como de ustedes mismas, no solamente en esta asignatura, sino que también en otras, ¿ya? Así que ahí está mi correo también, jsalazar@uct.cl, para que ustedes me puedan contactar y yo poder darles alguna asesoría que ustedes requieran. Siempre que sea con tiempo, nos podemos reunir ya sea por este medio o a través de correo electrónico y generar un intercambio ahí de información para poder asesorarles. En este caso, la presentación que les voy a dar a conocer dice el título ¿Cómo hacer un informe? ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos tips importantes y estos tips dicen relación con una estructura que es muy básica y que normalmente todos y todas hemos escuchado en algún minuto. Es decir, un informe debe llevar normalmente introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Ya? Eso yo creo que lo hemos escuchado todos. Entonces, por lo tanto, pero ¿qué elementos son los que lleva una introducción? ¿Qué elementos lleva un desarrollo? ¿Qué elementos lleva una conclusión? ¿Qué otros elementos se le pueden ir agregando? Y aquí vamos a ir dialogando un poco y ustedes cualquier duda o consulta que pueda ir surgiendo me la tienen que hacer saber, sin ningún problema me interrumpen. Sabemos que este medio es diferente a una clase presencial, pero obviamente nos estamos cuidando todos y todas, por lo tanto hay que aprovechar estas herramientas que son muy importantes. Yo soy un convencido de que la educación online y este tipo de herramientas que se están explotando ahora son cosas que se van a venir con mayor rapidez, no solamente por la contingencia, sino que yo creo que también por una necesidad también de avances tecnológicos. Y también aprovechar estos medios que son muy importantes. Lo primero que quiero plantearles es decir, ¿qué es un informe escrito? Ya, muchas veces, como ya les explicaba, hemos escuchado hablar acerca de un informe escrito. No, hemos hecho informe escrito o estamos en proceso de hacer un informe escrito, no solamente en el ámbito de este ramo, de esta asignatura, sino que también en otros, y también en el liceo, en el colegio, en educación básica, media, nos pedían informes. Y aquí hay una pequeña definición que dice que es un texto escrito en prosa. ¿Ya? Vamos a explicar después lo que es la prosa, ¿ya? Que es una estructura textual, digamos, con el objetivo de informar sobre hechos o actividades concretas a un determinado lector o lectores. ¿Ya? Aquí una cita textual dice que es una investigación de campo o bibliográfica sobre un determinado tema, por eso su propósito es principalmente informativo. ¿Ya? O sea, la primera, aquí podemos sacar varias ideas importantes iniciales, y la primera de ellas es establecer que un informe, aunque suene un poco redundante, su propósito fundamental es principalmente ser un texto informativo, que da a conocer información, que entrega información. Y esta información está basada y se puede dar en varios ámbitos. Fundamentalmente en dos grandes que son las de investigaciones de campo o las bibliográficas. Cuando hablamos de campo, estamos hablando de esta experimentación, digamos, empírica, es decir, en base a la experiencia. Por ejemplo, cuando ustedes en algún minuto, cuando, entre comillas, volvamos a un sistema presencial quizás les van a pedir que vayan a sus centros de práctica y hagan una observación. Y en función de esa observación, ustedes elaboran un informe. Eso es una investigación de campo. Pero por otro lado, tenemos también la información bibliográfica, que es la que ustedes tienen que desarrollar o realizar, la cual en este caso se establece a partir de búsqueda o de lo que se denomina, entre comillas, un barrido bibliográfico, es decir, ustedes investigar sobre lo que está escrito ya sobre un tema determinado.
Ahora, la utilidad que tiene, en este caso también, como dice ahí, está presente en la formación universitaria como parte de la escritura académica. Voy a hacer un pequeño break porque siento que alguien se quiere conectar. Dice acá abajo en el recuadro verde que su utilidad está presente en la formación universitaria. Recordemos que, como parte de la escritura académica, recordemos que nosotros estamos en un contexto académico. Aquí ya no hablamos de un contexto de enseñanza media, etcétera, sino que estamos en un contexto académico que la está preparando para posteriormente que usted pueda desempeñarse o desenvolverse en educación superior. O sea, perdón, en el ámbito laboral a partir de la formación que recibe en educación superior. Y el concepto que aparece ahí de escritura académica tiene que ver con con todas estas formas de escritura que existen en la universidad y que son distintas a lo que usted venía escribiendo hasta cuarto medio, sino que en este caso lo que usted está haciendo es redactar de una manera que tiene algunas características en particular y que tiene que ver con la formación que usted está teniendo. Por lo tanto, esa podría ser una definición de un informe escrito. Por lo tanto, ustedes lo que van a tener que hacer es una investigación bibliográfica, retomando esa idea. Es decir, investigar bibliográficamente qué se ha dicho sobre un tema determinado, cuánto se ha hablado sobre ese tema. Por lo tanto, usted lo que hace es recolectar la mayor cantidad de información, reescribirla con sus percepciones personales y generar aprendizajes significativos, que también es muy importante en este ámbito. Algunas características, como ya lo habíamos dicho, el propósito fundamental del informe es informar, valga la redundancia nuevamente, es decir, entregar información, dar a conocer un tema, dejando un poco de lado las opiniones personales. Aquí hablamos de opiniones en términos de es lindo, es feo, pequeño, es grande, es decir, no opiniones antojadizas, sino que todo argumentado. Yo puedo en un informe generar, por ejemplo, en las conclusiones, percepciones personales, pero tienen que estar dentro de ciertos rangos, dentro de argumentación y dentro de lo que yo observé, para que lo que yo argumente, lo que yo plantee en las conclusiones, esté dentro del rango objetivo de la investigación. Ahora, principalmente explicar que un informe es un texto objetivo, es decir, es un texto expositivo, es decir, se expone información. Durante toda la introducción, el desarrollo y las conclusiones se expone información. También existen resultados de investigación. Como yo les explicaba hace un momento, decíamos que existían dos grandes formas, las investigaciones de campo y las de investigaciones bibliográficas, pero las de, por ejemplo, cuando yo hablo de resultados de investigación, si hago una observación, a partir de toda esa observación, yo puedo establecer resultados. Es decir, puedo plantear, a partir de lo investigado o de lo observado en esta sala de clase, la educadora de párvulos tenía ciertas formas de trabajar con los estudiantes, bla, bla, bla. Resultado de investigación. Y por otro lado, lo bibliográfico, a partir de todo lo que dicen los autores, yo puedo cruzar distintas tendencias, distintas teorías, temas, y generar también resultados de investigación. Por lo tanto, un informe siempre va a tener resultados de investigación. El informe también se centra en un tema determinado. Es decir, yo no puedo abordar varios temas en un informe, tengo que centrarme en un solo tema, porque eso obviamente hace que mi trabajo quede coherente, ordenado, estructurado. También otra característica es que se escribe en tercera persona. En educación superior, chiquillas, deben escribir siempre en tercera persona. A menos que, siempre yo digo esto, pueden haber excepciones en que el docente les diga no escríbanlo en primera persona. Si le hace escribir una reflexión sobre sus prácticas pedagógicas, si le hace escribir una reflexión sobre su vocación o del por qué usted ingresó a esta carrera y le pide expresamente que sea en primera persona, usted lo puede realizar. Pero normalmente, según las normas bibliográficas, un informe va a ir en tercera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, a partir de lo investigado se puede determinar que. Yo no digo yo puedo determinar qué, sino que digo se puede determinar qué. Ahí estoy hablando en tercera persona gramatical. Otro elemento importante también es que posee una estructura deductiva. Deductiva significa que va de lo más amplio a lo más específico. ¿Qué quiere decir esto? Que
normalmente yo voy a contextualizar lo que estoy investigando para llegar finalmente a los hechos y a los detalles. Es decir, como una pirámide invertida. Eso es una estructura deductiva. Y otra característica importante también es que predomina la objetividad. Es decir, cuando alguien me puede responder, pero que no parezca monólogo esto, ¿cuándo algo es objetivo? Ya, chicas. ¿Cuándo algo es objetivo? ¿O qué entienden por objetividad? No tengan miedo. Vaya, vaya, si no viera que están conectadas, pensaría que estamos solos cuando digo. Profe, ya, yo no Dígame. sé si estoy segura, pero para poder dialogar igual. Yo tengo como idea objetivo algo específico, un conocimiento, Ya, algo pero que está fuera de mí, que no es subjetivo. Lo que yo ya, claro, que yo voy a investigar, como dice usted, y voy a darle un sentido específico. Quiero ya. saber algo específico, Bien, ese es mi objetivo. ya, ya, bien, bien. Fue ¿Sí? objetivo, yo lo veo como algo que es, a ver, como que uno no le pone su cosecha. Ya, ya, ya. Bien, sí, efectivamente, ambas percepciones están correctas y ambas se complementan en realidad también. Primero, lo que decía su compañero inicialmente, cuando hablaba de objetividad, hablo efectivamente de objeto, algo que está fuera de mí. Normalmente el objetivo es lo que yo estoy observando. La objetividad tiene que ver con observar un objeto. Por lo tanto, yo lo observo y lo describo tal cual es. Distinto, como lo decía también, distinto a lo subjetivo que es del sujeto y que tiene que ver con mis percepciones. Y complementado con lo que su compañera dijo ahí, que utilizó el concepto de su cosecha, que obviamente todos entendemos y tiene que ver un poco con que el objetivo va a ser describir el fenómeno tal cual es, tal cual yo lo observo, sin colocarle percepciones personales, ni opiniones, ni comentarios personales. Por eso el informe es objetivo, porque yo no voy a incluir percepciones personales, sino que lo que voy a hacer es describir el fenómeno tal cual está sucediendo. Se supone en teoría que las noticias, por ejemplo, es un ejemplo de objetividad. Ahora, obviamente cada uno tiene sus opiniones, pero las noticias son objetivas porque describen un hecho o un acontecimiento tal cual es. Entonces, ustedes, por ejemplo, si están describiendo resultados de investigación de una observación de una clase, ustedes no pueden decir que la educadora, por ejemplo, que ustedes observaron, hacía mal su trabajo, porque eso sería una percepción subjetiva. Lo que ustedes tienen que decir es que consideran que según lo observado, que según la teoría, la docente ejecutó ciertas acciones, bla, 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 pero lo comprobaron objetivamente. Entonces, el informe en sí va a tener esa característica importante. No opiniones personales, que después lo vamos a corroborar con las conclusiones, porque ahí normalmente se genera como una complicación o complejidad de decir, profesor, pero si usted dijo que no habían opiniones, ¿por qué en las conclusiones tengo que poner mis percepciones? Ahí vamos a llegar a la explicación del por qué. Hasta el momento, ¿cómo vamos, chicas? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda que haya que surja con respecto a lo que hemos visto hasta el minuto? Bien, dice la Gisela, la Cindy clarito. Y yo Ya. también le digo lo mismo, profesor. Ya, sigamos entonces. Y aquí llegamos a esta estructura deductiva, como yo les explicaba, que tiene que ver con esta macroestructura. Intentamos macroestructura como la forma, como la silueta, digamos, del texto, que se divide según el tipo de texto, en este caso estamos abordando el informe, según esta estructura en una introducción, en el desarrollo y en la conclusión de estructura deductiva, macroestructura. También en algún minuto podemos hacer un trabajo, un taller sobre la microestructura, es decir, cómo yo construyo las ideas internamente en un texto para que el texto finalmente tenga una coherencia, que tiene que ver con los conectores, que tiene que ver con el uso de elementos, de la escritura, ortografía, los párrafos,
lo podemos hacer para que usted entienda que un texto normalmente va a tener una macroestructura, que es lo que estamos viendo ahora, pero también hay una microestructura que tributa a la macroestructura para que el texto en su totalidad sea un escrito ordenado, estructurado, coherente y bien cohesionado. Pero en este caso, vamos a abordar estos tres grandes elementos dentro de lo que es la estructura o macroestructura del informe. Estructura deductiva, entonces, introducción, desarrollo, conclusión. Y vamos a ir con la primera, que es una introducción. Aquí, ¿por qué quiero tocar este tema? Porque en muchas oportunidades nos han pedido hacer introducciones. Yo creo que no es la primera vez que usted ha escuchado esta palabra. Desde, no sé, enseñanza básica, el profesor de castellano nos dice, el trabajo tiene que tener introducción, desarrollo, conclusión. Uno queda como diciendo, ¿pero cómo hago una introducción? O tenemos la idea preconcebida de que una introducción es una presentación. ¿Y qué pasa si alguien me pide una introducción de una plana? Si yo normalmente escribo un párrafo, digo, en el presente informe hablaremos sobre, sobre la realidad de los niños en tal situación. Y después no sé qué más decir porque no sé qué más va en una introducción. Déjenme decirles que la introducción es una presentación efectivamente, pero como dice el texto ahí, que es gradual, una presentación gradual de lo que se presentará en el desarrollo. Dice que en una introducción suelen apuntarse diversos contenidos generales que se hace necesario exponer para la mejor comprensión de lo que le sigue. En este sentido, es importante entender que cuando hablamos de la introducción y hablamos de esta presentación, yo lo que hago es un bosquejo de lo que voy a presentar en la introducción. Es decir, yo presento, contextualizo, doy a conocer, obviamente, qué es lo que voy a abordar, cuáles son mis objetivos de esta presentación, qué es lo que yo necesito mostrar en el desarrollo para que el lector sepa o se prepare, se prepare en este caso para saber qué es lo que va a enfrentarse, a qué es lo que se va a enfrentar en el desarrollo. Ahora dice acá también que en esta parte del escrito se recurre a una estructura también deductiva que se organiza de lo general a lo particular, es decir, contextualizar o situar el tema hasta llegar a lo específico. Es decir, yo parto también la introducción desde lo más amplio a lo más específico. Y ahí yo voy utilizando ciertos tips que yo se los voy a entregar ahora para que usted pueda escribir una introducción y pueda extenderla y pueda quedar claro para el lector a qué se va a enfrentar en el informe que usted va a realizar. Inicialmente voy a mencionar 5 conceptos o 5 partes que debiese tener una introducción. Primero, contextualización de la realidad. Segundo, conceptos básicos. Tercero, propósitos u objetivos. Cuarto, organización del trabajo, o también conocida como metodología, en la medida en que se nos solicite. Y también un párrafo de cierre o de invitación al lector para que se pueda preparar para lo que se viene en el desarrollo. Cuando yo hablo de contextualización de la realidad, lo que estoy diciendo en este caso es que yo sitúo ese tema en una realidad más amplia. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre educación de párvulos, o yo voy a hablar sobre desarrollo psicolingüístico, o voy a hablar sobre o cualquier tema que tenga relación con mi área personal o mi área de trabajo, yo tengo que situarlo en un contexto más amplio. Es decir, lo que yo tengo que hacer es situarlo en el ámbito de la educación parvularia. Si yo voy a hablar sobre, por ejemplo, hago una investigación y voy a hacer una observación a un jardín infantil que queda en una zona rural, tengo que hablar primero sobre educación rural y las características que tiene. Si voy a hablar sobre, hago una comparación, por ejemplo, entre un jardín infantil de una zona y un jardín infantil de otra, los quiero comparar, obviamente tengo que hablar sobre el contexto de la educación en Chile. Es decir, yo contextualizo, es decir, yo sitúo el tema en una realidad mayor, una realidad más amplia. ¿Ya? Cualquier duda me la pueden ir planteando si es que no queda claro. Después vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que vean más o menos cómo se estructura, cómo se ordena. Después tenemos conceptos básicos, es decir, yo ahí empiezo a definir qué es la educación parvularia, qué es
¿Qué son las habilidades? Según las estadísticas, en Chile hoy en día la educación rural tiene una gran cantidad de niños, etcétera, conceptos básicos. Después tengo que necesariamente plantear cuál es el objetivo o el propósito de este texto. Es decir, el objetivo de esta investigación es, después vamos a ver cómo se escribe un objetivo, ya más adelantito. Organización del trabajo. Y usted explique, el presente informe se realizó a partir de la búsqueda o revisión bibliográfica sobre temas, se recurre a distintos autores para establecer cuáles son los lineamientos de esta teoría, por decirlo de alguna manera. Pero tengo que indicar cómo yo llegué a estos resultados de investigación. Y finalmente, el último párrafo normalmente es como una invitación. A continuación, presentamos este trabajo para que tenga esperamos que tenga una buena recepción y que nos guíe al conocimiento en general, por dar una idea. Dígame. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, hay alguien que tiene el micrófono encendido para que lo silencie. Se escucha como interferencia, o no sé si alguien está peleando, no sé. Ahí sí, ahí parece que termina. Sí, ya. Por lo tanto, aquí vamos a ver un ejemplo y vamos a ir analizando concepto por concepto para que quede un poco más claro. Tenemos acá un texto que yo voy a ir leyendo. Insisto en esto, cualquier duda o consulta usted me la va planteando. Pero aquí, en este caso, vemos una pequeña introducción de un texto que se llama Elaboración del Compos, que abajo está el autor, el libro y el año de publicación. Esto es una introducción de un texto, de un libro, ¿ya? Y esto es lo que plantea en la introducción, y aquí están mencionados todos los conceptos que yo les acabo de dar a conocer. Primero parte con la contextualización, es decir, sitúa el tema, ¿ya? Y este tema habla sobre la elaboración del compost, que el compost en este caso es este abono orgánico que se trabaja mucho en zonas relacionadas con la agricultura, etc. Y este texto habla da algunos lineamientos de cómo enseña cómo hacer este compost. Pero parte obviamente contextualizando el tema en una realidad más amplia. Fíjense, dice, el tema de los desperdicios es uno de los mayores problemas ambientales que enfrentan las sociedades modernas. Este hecho deriva del incremento desproporcionado de la generación de residuos y de la dificultad de encontrar y aplicar soluciones ambientales apropiadas para su tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí no mencionó nada de compost, ni elaboración del compost, ni nada relacionado con la agricultura, ni con lo que tenga que ver, sino que lo que hizo fue dar un contexto primero, hablando acerca de los residuos de las sociedades modernas que se transformaban en una problemática hoy en día. ¿Qué hacemos con tantos residuos? ¿Y cómo se pueden tratar estos residuos? Contexto. Posteriormente, en el párrafo 2, que lleva la flechita y dice conceptos básicos, dice que una de las soluciones a este problema es el compost. Y aquí recién menciona el concepto de compost. Y aquí lo define, proceso de biodegradación de materias orgánicas que cumple con convertirse en un producto libre de compuestos químicos, permitiendo la fertilidad y sana producción en el desarrollo de nuestra agricultura. Es necesario señalar que, gracias a la producción de este abono, se pueden obtener diversos beneficios de estos residuos, como inversión tecnológica, económica e higiénica. Estos favorecen el desarrollo de la agricultura, la calidad de vida de la población y evitan la contaminación de suelos, agua y medio ambiente. Ahí recién hizo algunas pequeñas definiciones, definió lo que era compost, habló de agricultura, habló de inversión tecnológica, económica e higiénica, habló de la calidad de vida, conceptos que tienen mucha relación con el tema del compostaje en este caso. Por lo tanto, ahí tenemos conceptos básicos. Posteriormente, al tercer párrafo, propósito u objetivo, dice, por este motivo nuestro trabajo de investigación tiene como propósito, es decir, el objetivo es brindar una propuesta en torno a la elaboración del abono natural llamado compost a partir de recursos de nuestro entorno y al menor costo posible. Ese es el objetivo de esta investigación, digamos. Posteriormente, pasamos al párrafo 4, que dice, metodología. La presente monografía está organizada en 4 capítulos y empieza a explicar la estructura.
explica el primer capítulo que aborda los aspectos teóricos del compost, el segundo capítulo dice que se orienta a la compostificación, las etapas, y el tercero presentan resultados del compostaje, y en el cuarto capítulo compartiremos, dice, con ustedes nuestra experiencia práctica en la elaboración del compost a partir de estiércol de cuy, ¿ya? Entonces, muestra la metodología. Lo que ustedes podrían decir, nuestra metodología se basa en la revisión de ciertas teorías bibliográficas o de cierta revisión bibliográfica, se compararon autores, propuestas, etcétera, para llegar finalmente a estos resultados de investigación. Es decir, cómo yo llegué a esos resultados. Y si ustedes se dan cuenta ahí, tiene el último párrafo que es de cierre. Y dice, con el deseo de que este trabajo de investigación sea de utilidad para el cuidado del medio ambiente, la persona y la sociedad, los invitamos a introducirse en un mundo de protección de nuestro medio a través de la lectura de esta investigación. ¿Se dan cuenta? ¿Queda alguna duda con respecto a esto, chicas? ¿O queda clarito? Ninguna duda parece. Ya, sigamos. Llegamos a uno de los conceptos muy importantes que tiene que ver con el desarrollo de objetivos. Lo primero, ¿qué es un objetivo? En este caso, el objetivo es el propósito que uno se establece para poder cumplirlo durante la investigación. Aquí yo coloqué una imagen de lo que es una columna vertebral. Es decir, ¿por qué? Porque los objetivos se transforman en esto. Es como la estructura, como lo que sostiene, que en este caso nuestra columna vertebral sostiene nuestro cuerpo. En este caso, en un informe, los objetivos se transforman en la columna vertebral porque sostiene toda la investigación y está presente desde el inicio, desde la introducción hasta las conclusiones. Es decir, tiene que siempre estar presente y usted tiene que mantenerlo y nunca perder de vista el objetivo de su investigación, porque si pierde el objetivo, lo más probable es que su investigación no va a tener un buen fin. Si usted comienza a hablar sobre un tema relacionado con educación, en un contexto, por ejemplo, de un jardín infantil intercultural, por decirlo de alguna manera, y termina hablando sobre COVID-19, obviamente usted se fue para otro lado. Y eso es porque el objetivo no estaba bien clarificado. Ahora, algunas características. Los objetivos sirven de guía para la investigación. Yo lo que le acabo de explicar. Determinan los límites y la amplitud del estudio. Es decir, los objetivos tienen que siempre, esto nunca se olviden, desde aquí hasta su último año de carrera, cuando hagan su trabajo de título, los objetivos siempre son limitados. No puede usted pensar que usted puede diseñar un tremendo objetivo inalcanzable, porque siempre tienen que ser realizables y centrados sobre un tema de estudio específico. Si usted va a estudiar ciertos elementos en un jardín infantil X, tiene que centrarse en ese jardín infantil X o en este tema X. No puede abordar varios temas porque eso hace que su investigación va a ser poco aterrizada y finalmente no va a tener el resultado que usted quiera tener. Los objetivos también dice acá que se orientan sobre los resultados que se espera obtener. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Nosotros pretendemos establecer, analizar, comparar, identificar, reconocer. Y usted tiene que, a partir de eso, situar estos objetivos. También los objetivos lo que hacen es permitir determinar las etapas del proceso del estudio que se llevará a cabo. Es decir, usted, ¿qué está haciendo? Una investigación bibliográfica, usted está analizando, usted está comparando, etc. Ahora, hay que recordar lo importante que aparece en el recuadro de más abajo. Dice que los objetivos son realistas y realizables. Es decir, no piense que usted va a descubrir la pólvora con una investigación, sino que normalmente su objetivo tiene que ser realizable y realista. Son breves, concisos y claros. ¿Ya? Van apuntados a logros y no a procesos. ¿Ya? Es decir, siempre va apuntado al final del trabajo, es decir, lograr identificar las características de tal fenómeno. Pero no tiene que ver con el proceso de cómo usted va a llegar a eso, sino que con el fin. ¿Ya? Los objetivos representan un fin y no un medio. Se redactan en tercera persona y de modo impersonal, como yo le he explicado. ¿Ya? Y se utiliza el infinitivo, presente infinitivo.
vamos a ver algunas características. También dice que se expresan, como dice acá, comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Algunos principales verbos utilizados en investigación son analizar, explicar, adecuar, caracterizar, corroborar, comprobar, comparar, comprender, determinar, diagnosticar, describir, diseñar, demostrar, definir. Siempre el verbo en infinitivo. ¿Y cuál es la característica del verbo en infinitivo? Que siempre es ar, er, ir. ¿Ya? Ar, er, ir. Por eso es corroborar, describir, diseñar, definir. Siempre se plantea desde esa conjugación verbal del infinitivo. Y llegamos a lo que es la conclusión. ¿Qué es una conclusión? Aquí tenemos una definición de la RAE, pero primero voy a leer una pequeña definición al inicio que dice que corresponde a la etapa final de un texto, en la que se presenta la información más relevante o aquello que se propone como nuevo en el texto. Cuando dice que se propone como nuevo en el texto, significa que la conclusión se transforma en un elemento muy, muy importante, que independiente que sea la etapa final, es una de las más relevantes en la escritura académica, chiquillas. Es decir, la conclusión es lo nuevo que usted descubrió, los aprendizajes que usted obtuvo a partir de esta revisión bibliográfica. ¿Qué elementos descubrió? ¿Qué aprendizajes obtuvo? ¿Cuáles son en este caso las ideas nuevas que usted está aportando a este tema que ya obviamente puede existir? Cuando yo les dije hace un minuto atrás, diciéndole que usted no va a descubrir la pólvora, no era para que se sintiera mal, ni mucho menos, sino es como aterrizar un poco en el entendido que si a usted se le ocurre un tema, normalmente ese tema quizás puede estar ya investigado, pero ¿cuál es la diferencia? Que usted va a hacer un nuevo aporte, va a actualizar los conocimientos, usted va a tomar lo que ya se dijo y va a generar nuevos aprendizajes. Por eso se habla de que la conclusión dice que aquello que se propone como nuevo en el texto. Ahora, en otras palabras, dice que la conclusión es a lo que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias, según la RAE. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de a lo que se llega, tiene que ver con que yo tomé una serie de datos, los analicé, reflexioné y finalmente llegué a un nuevo aprendizaje. Esa es una conclusión. Y también dice que acá tiene que ver con inferir, deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o suponen. A partir de esa verdad que yo ya investigué, que existe, que revisé el libro, que leí el artículo, que leí el texto, que observé en el caso de una investigación de campo, que eso ya existe, yo lo que hago finalmente es construir nuevas verdades, nuevas certezas de lo que yo estoy diciendo. A partir de esto yo puedo reflexionar. Es decir, mira, sí, a partir de esta investigación yo puedo establecer que efectivamente los niños de cierta edad tienen un manejo mayor del lenguaje, o que hoy día, por ejemplo, la tecnología o el acceso de los niños a la tecnología hace que los niños estén más informados que los niños hace una década o 2 décadas atrás, por ejemplo. Y lo argumenta el porqué. Dice también acá que la conclusión está en directa relación con algo que se admitió, propuso o evidenció anteriormente en la introducción y el desarrollo del texto. Aquí se produce un puente importante, y ese puente es el objetivo. Es decir, aquí cuando usted llega a la conclusión, usted va a evidenciar lo que dijo. Si usted planteó en el inicio que los niños que tienen acceso a la tecnología, quizás, o los niños que, como se dice hoy día mucho, que los niños que tienen acceso al uso excesivo del celular van a tener quizás problemas del lenguaje, etcétera, por dar una idea, no tengo certeza de eso. Usted lo va a comprobar finalmente en la conclusión. Y si usted lo planteó en la introducción y en el desarrollo, obviamente lo va a plantear también en la conclusión, evidenciando lo que usted planteó en el desarrollo. Recordemos que en el desarrollo, que si bien no aparece en la presentación, el desarrollo se refiere, ahí está toda la información, como se podría decir, comillas, tirar toda la carne a la parrilla, es decir, toda la información que usted recabó, todo lo que usted hizo, gráficos, datos, citas, van en el desarrollo. Y a partir de ese desarrollo usted concluye de la mano de ese objetivo que usted se trazó en la introducción. Ahora, ¿qué elementos involucra una conclusión? Involucra inferencias, ¿ya? ¿Qué es una inferencia? ¿Alguien sabe qué me puede decir que es una inferencia? ¿Cuándo uno infiere algo?
¿Algún comentario? ¿Qué pasa cuando yo infiero algo? ¿Son como extraer juicios? Ya, muy bien, muy bien. ¿Son Extraer generales? juicio. Sí, sí, Igual sí. pueden ser particulares. Ya, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de la inferencia yo puedo establecer, son análisis personales que yo puedo hacer, pero esas inferencias yo las extraigo a partir de lo que yo dije, de la información que está explícita. Por lo tanto, una conclusión puede tener, en este caso, inferencias, deducciones, que la deducción se diferencia de la inferencia. Me salió un verso ahí. En que la deducción es más científica, tiene que ver con más observación y datos duros, en este caso. Aprendizaje, lo que yo les explicaba. Obviamente, el informe tiene un fin de generar nuevos aprendizajes, nuevos descubrimientos. Aprendizajes, como dice acá, que se pudieran extraer en el desarrollo de una actividad determinada y delimitada. Investigación, creación, observación, etc. Ahora, a partir del producto escrito y del objetivo, como dice acá, siguiendo esta ruta que tiene este esquema, yo genero este desarrollo del texto escrito, levanto las conclusiones y las escribo. Es decir, en la medida en que yo esté desarrollando este trabajo, inmediatamente tengo que ir pensando o en paralelo y escribiendo algunas conclusiones, para que yo después simplemente las tome, las transcriba, les dé el sentido y compruebe finalmente que lo que yo estoy diciendo o lo que yo traté de investigar efectivamente generó el impacto que yo necesitaba y que se va a ver graficado en las conclusiones. 3 elementos en una conclusión. Síntesis de lo planteado en el desarrollo. Es importante que usted cuando las escriba haga una pequeña síntesis que tiene que ver con una percepción personal. Ya hay un video por ahí que dice diferencia entre resumen y síntesis, ya que yo les di a conocer, la profesora se los dio a conocer también. Por lo tanto, yo puedo partir con una pequeña síntesis, dice que vuelva a leer tu trabajo y marca cuáles son las ideas más relevantes y las sintetizas. Es decir, yo las puedo volver a reescribir brevemente en la conclusión. Después, conclusión que retoma lo propuesto en la introducción, lee la introducción y recalcar el objetivo. En este caso, no olvidar que en la conclusión se vuelve a reiterar el objetivo. Es decir, a partir del objetivo que fue tanto, podemos llegar a las conclusiones que presentamos a continuación. Yo puedo enumerar las conclusiones con distintos párrafos o escribir en un texto lo que es, en este caso, las conclusiones. Y también, en muchas ocasiones, es importante proyectar, dice acá, generar una proyección conforme a los resultados o a la evaluación final que promueve el texto. Es decir, cuando yo les decía hace un rato atrás que no voy a descubrir la pólvora con lo que estoy haciendo, pero sí puedo dejar puertas abiertas. Puedo decir, hacer proyecciones o hacer reflexiones. Sería importante mejorar la calidad de la educación en educación parvularia o en educación de párvulos, o mejorar los aprendizajes en tal situación porque estoy haciendo una proyección. Por lo tanto, es importante que usted considere estos 3 elementos y yendo al plano más amplio también pueda considerar las partes que tiene la introducción, el desarrollo como parte gruesa de toda la información que usted tiene y las conclusiones como una parte de un nuevo aprendizaje y un nuevo aporte con respecto a lo que usted está aportando desde ese tema, ¿ya? Finalmente, que esto aquí nos abre quizás para otro taller más adelante, dice, finalmente hay que recordar que antes de escribir, debes investigar en profundidad sobre un tema, no llegar a ponerse a escribir, siempre hay una revisión bibliográfica previa. Desarrollar las partes principales de tu texto en párrafos y las ideas centrales. También utilizar recursos de cohesión textual. Esto me refiero a que aquí, este taller, yo creo que lo vamos a realizar más adelante, es decir, ¿qué es lo que es la cohesión? ¿Qué elementos conlleva? ¿Cuáles son las ideas que debe llevar un texto internamente para que tenga una estructura determinada? Y usar fuentes científicas y hacer un correcto uso de la ortografía y escribir en tercera persona, como ya se los planteé al inicio. Esa era mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de presentar y vamos a irla resolviendo en la medida de que puedan ir
saliendo. Quedo abierto a las preguntas, consultas, dudas que pueden ir surgiendo. Profesor, Dígame. una consulta. ¿Los objetivos que usted mostró son cuantitativos o calificativos? Ay, espérame. Que le hice cualitativos. Lo que pasa es que cuando hablamos de cualitativo o cuantitativo estamos hablando de una metodología de investigación y estos objetivos en este caso nos permiten, va a depender en realidad del tipo de investigación que tú realices, porque si yo quiero demostrar, por ejemplo, lo puedo demostrar desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, así que no hay incidencia en eso. Cuando tú me mencionas lo cualitativo o lo cuantitativo, estás hablando de metodología. Por ejemplo, lo cuantitativo está relacionado con datos, con cifras, con algo que se plantea objetivamente. En cambio, lo cualitativo normalmente yo lo voy a hacer a partir por ejemplo, de observación, de opiniones, de entrevistas, de análisis de información, ¿ya? Por ejemplo, si usted realiza un análisis bibliográfico, normalmente debería ser más cualitativo que cuantitativo, ¿ya? Esa es como la idea. Pero el objetivo, como te digo, va a depender del tipo metodológico que tú utilices para poder plantearlo. Se puede utilizar para ambos. Ya, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Qué les pareció? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. No me quedó claro con respecto a la conclusión cuando yo emito una opinión, pero en el fondo esa opinión no tiene que ser personal. Como que ya. No me quedó muy claro. Ya, mira, fundamentalmente en la conclusión, yo llego a una conclusión es llegar a ciertas nuevas ideas que yo obviamente obtuve a partir de esta investigación o de una observación. Yo puedo en la conclusión emitir mis percepciones siempre y cuando vayan, primero, en tercera persona, y segundo, que sean argumentadas en base a lo que yo puedo comprobar y demostrar. Yo puedo decir que algo está bien o está mal, por decirlo de alguna manera, o puede mejorar, siempre y cuando ese puede mejorar, o a lo mejor la docente no utilizó una metodología adecuada en el contexto de la clase y eso generó que los niños se inquietaran, yo puedo decir eso, pero siempre tengo que decirlo porque según tal autor o según tal teoría de aprendizaje, tal como lo mencionamos en el desarrollo, debe generar espacios óptimos de bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Lo ideal es que si yo planteo una percepción o hago una inferencia o planteo una opinión, tiene que ser argumentada, porque tiene que ver también con los aprendizajes que yo generé a partir de esta investigación. Pero todo tiene que ser argumentado y demostrado. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Es decir, no me pareció la actitud que tuvo la educadora en el curso porque considero que fue un acto de mala educación, por dar algo así muy extremo. Y no argumento nada, o simplemente eso va a ser como algo que casi va a sonar antojadizo. O me cayó mal esa actitud. Eso es algo antojadizo. En cambio, yo puedo plantear percepciones personales, pero que vayan de la mano con la argumentación y con la demostración de lo que estoy diciendo. Tiene un asidero, tiene un soporte, una base sólida para demostrar que lo que estoy diciendo es así. ¿Se entiende? Profe, yo, ¿Sí? para confirmar más que nada, entonces cuando hacemos conclusión y argumentamos, en la conclusión se puede citar, se puede utilizar autor y citar. Yo eso, por ejemplo, no sabía. Sí, pues profe. tú retomas lo que dijiste en el desarrollo, puedes apoyarte según tal autor, porque es parte de tu aprendizaje. Si las conclusiones finalmente lo que son nuevos aprendizajes que tú estás teniendo a partir de algo que ya se dijo. Si tú haces un barrido bibliográfico, va a tener autores en tu desarrollo, muchos autores quizás. Entonces, de esos autores tú los vas a tomar, ¿y qué sacas de esos autores? No es transcribir lo que el autor ya dijo, sino que es lo que para ti significó, o para ti los nuevos aprendizajes que significaron.
¿ya? Por lo tanto, y esto, chicas, es aplicable a toda investigación. O sea, aquí no solamente para este ramo, sino que en cualquier informe que ustedes realicen, este es como un patrón general y es importante que lo puedan considerar. Ahora, igual como si tienen algún trabajo o estos mismos trabajos que ustedes van a realizar, perfectamente me los pueden enviar al correo a la medida que vayan avanzando y yo los puedo ir retroalimentando, ¿ya? Lo importante es que me lo envíe con tiempo, ¿ya? Si usted dice, profesor, ¿me puede retroalimentar este informe? Es para el día, no sé, 20 de mayo, y me lo envía el 19, obviamente la retroalimentación quizás la voy a poder hacer, pero no tan acabadamente como debería ser. Entonces, está la instancia, porque obviamente con este taller no solo, o sea, usted está recibiendo una inducción con respecto al informe, pero siempre es bueno ir mejorando y hay ver casos en particular que usted pueda ir, para que la podamos ir revisando poco a poco y usted acostúmbrese. Es muy importante esto también. Con respecto a la escritura es un proceso cognitivo. Con eso quizás debía ir partir, pero todavía hay tiempo. La escritura es un proceso cognitivo que nos genera un aprendizaje concreto, por lo tanto, yo simplemente con este taller no voy a quedar experto en escritura de informes, pero sí voy a ver la alternativa de que voy a poder quizás reflexionar y decir, mira, me gustaría que alguien leyera esto. Entonces, para eso están los docentes de la DAS, en este caso, yo estoy a cargo de la carrera de ustedes, que usted me puede enviar su informe con tiempo, yo reviso, le hago acotaciones y usted las pueda ir considerando para ir mejorando, no solamente en este ramo de esta asignatura, sino que también en otras, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Juan David, en relación a la retroalimentación, recordarles a las chicas, si no han visto la presentación que subí a la plataforma, ahí ellas tienen la posibilidad de presentar en forma voluntaria el próximo martes un avance para retroalimentar, ¿ya? Por razones de tiempo hay una semana, porque el informe habría que presentarlo el 25. Ya. La razón principal es que ya vamos a estar desarrollando otras temáticas, entonces eso va a quedar un poco fuera de lo que estamos hablando. También me imagino que cuando tú hablas de ofrecer generosamente la posibilidad de retroalimentar, te refieres a retroalimentar trabajos que ya están semiestructurados, porque en otras oportunidades he recibido información, copiar, pegar varias páginas y más o menos ayudar a seleccionar lo que sirve, lo útil para lo que se está solicitando. Entonces me imagino que tú apuestas a lo mismo, que te lleguen trabajos ya que tú al menos tengas claro qué es lo que buscan y cómo están encaminados en el desarrollo, ¿cierto? Claro, eso es lo importante, por eso el desarrollo en sí no es cortar y pegar información de autores, sino que tiene que haber un tratamiento de la información. Es decir, yo por eso, antes de normalmente escribir un informe o escribir el desarrollo, lo que tengo que hacer primero es leer, y subrayar, sacar ideas importantes y a partir de eso comenzar a redactar. Obviamente hay citas textuales que yo puedo establecer. Tengo por ahí un video que les voy a compartir el link sobre norma APA, ya que hicimos para la carrera diferencial. Y tengo el link, se los voy a compartir para que ustedes puedan ver más o menos algunas formas básicas de citar en APA, porque es un tema que siempre se da, es lo básico, ¿eh? Es lo básico, no es algo tan actualizado. Ya estamos en la norma APA 7, ¿ya? Normalmente el video está basado en la norma APA 6, pero hay variaciones muy mínimas, pero esto también les va a servir cuando una cita es textual, cuando es no textual, y ahí vamos viendo con algunos ejemplos. Así que le voy a compartir el link a la profesora para que lo pueda subir también a Educa y ustedes tengan acceso a ese video. Ahí explica clarito cómo ir citando, digamos. Que también fue un taller que hicimos con unos estudiantes. Excelente, Juan David, porque yo pensaba compartirles, pero el documento mismo, y es mucho más difícil de comprender, Claro. así que si tú tienes eso, excelente. De hecho, en la carrera se reafirma el uso, o al menos por este año, de las 6, así que va a servir bastante. Sí, es que la 7 creo que salió como al segundo semestre del 2019. En octubre. Parece. Sí, claro, octubre recién, entonces como que algunos todavía estaban aprendiendo la 6 y salió la 7. Justamente. Sí.
Sí, por lo mismo. Así que voy a compartirles el link para que lo tengan a mano y lo puedan ver. Y ahí va aplicando paso por paso los tipos de citas, las mayores a 40 palabras, menor a 40 palabras, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y ante cualquier duda o consulta, mi correo quedó ahí, lo voy a escribir en el chat para que lo puedan tener. Lo tienen cuando les reenvíe el link, en todo caso. Ya. Juan David Salazar, jsalazar@uct.cl. Así que me pueden escribir para que ir resolviendo cualquier duda, ya que puedan ir teniendo. Eso sería por mi parte, estimada profesora. Le agradezco infinitamente, colega. Ha sido una clase muy clara. Las chicas han estado, no sé si has tenido la posibilidad de mirar con un ojito el chat. Muy claro lo que tú has presentado, así que yo te agradezco enormemente lo que hiciste y dejarte cuasi comprometido, yo creo que en junio, porque el otro texto escrito que te apuesta a la competencia genérica que hay que desarrollar a través de la asignatura, tiene relación con la elaboración de un ensayo. Entonces, claramente la microestructura y todo eso va a ser muy relevante. Sí, perfecto, ningún problema. Entonces, antes de que tú cierres la posibilidad de conversar, quiero decirles 2 puntos. Jennifer Aguayo, Daisy Pacheco, Gloria Villalobos, Rocío Campo, Isabel Panguinao, que definan con quién van a trabajar y me lo envíen al correo. ¿Ya? En el correo dígame, profe, elegí tal tema y trabajaré con tal persona. ¿Ya? Entonces, eso porque eso es relevante. Como les digo, en la presentación que les subí, ahí aparece bien destacado la posibilidad voluntaria, ¿ya?, de presentar un avance para la retroalimentación el próximo martes, y el día 20 voy a abrir un chat para las dudas de última hora, y ya el 25 dentro del día cualquier